Hola, mi nombre es Daniel, soy estudiante de Geofísica en la Universidad de Chile y editor de Geofísica Libre. Como ustedes se habrán dado cuenta, o quizá no, esta semana hemos estado trabajando junto con Curious Human la semana de la atmósfera y hemos visto ya un poco las clasificaciones, familias, especies que hay de nubes y la información que guardan ellas en relación a la altura, la humedad, propiedades químicas. Incluso vimos también lo que eran las nubes Nacará, este fenómeno bello que se desarrolla en latitudes polares, australes, digamos, bien lejanas. Y también el ascenso orográfico y cómo la topografía ha regulado un poco la formación de nubes. Hoy nos vamos a centrar en los fenómenos de precipitación y para esto vamos a ver el curso de la atmósfera que se encuentra gratuito y disponible por parte de la Universidad de Chile. Es un curso antiguo de hace bastante años ya, el cual fue desarrollado por el profesor René Garro, que es ingeniero civil de la Universidad de Chile, magíster en geofísica y también PhD en ciencias atmosféricas por la Universidad de Washington. Él ha tenido varios trabajos en cuanto a variabilidad climática, fenómenos del niño, ha sido director del CR2, por lo tanto una referencia y cita más que importante para esta materia. Entonces vamos a ir con la presentación eh, y vamos a ver, como le decía, el agua en la atmósfera. No nos vamos a detener mucho en el álgebra, pero sí más en los fundamentos, aunque sí vamos a dejar las referencias para que cada uno pueda profundizar como guste. Preguntas claves son, ¿qué es lo que regula este sistema? ¿Qué es lo que origina las nubes? ¿Dónde está su origen? ¿Por qué están a esa altura? ¿Por qué tienen esa forma? ¿Y qué está pasando en el aire, en el agua, digamos, que se eleva de los mares, para que estén eventualmente precipite sobre nosotros? Ahora las nubes hay que entender que son un sistema mezclado entre distintos componentes, donde no solo hay gotas de lluvia como tal, que son estas gotas grandes que podemos ver en nuestras ventanas cuando chocan en los días de lluvia. También hay microgotitas muy pequeñas que no tienen la capacidad suficiente para precipitar debido a su propia naturaleza y que el aire en el fondo le está ejerciendo una presión vertical y evita que éstas caigan por efecto de la gravedad. También se encuentran cristales de hielo y el mismo vapor de agua que eventualmente podría formar una gota y precipitar como tanto esperamos en nuestra región que enfrenta una sequía dura, aunque este año se ha alterado un poco eso y ha llovido un poco más hasta la fecha. Hay distintas maneras de medir la humedad, entre ellas la humedad específica, la razón de mezcla, la humedad absoluta, pero que todas dan cuenta más o menos de algo similar y que en el fondo es de este proceso que, que viven nuestros pequeños sistemas, que vamos a llamar parcelas, en las cuales uno puede tener certeza sobre propiedades fijas de presión, temperatura y densidad. Las parcelas en el fondo van a vivir su proceso de evaporación por el aire y eventualmente la termodinámica y los niveles que alcancen van a permitir que esto conforme una nube más grande como conjunto de antiguas parcelas de vapor y de aire seco. Entonces, este proceso es lo que se conoce como saturación, que es la condición en la cual nuestra parcela, mientras se mueve a través del desbalance térmico que se encuentra en una atmósfera que no tiene la misma temperatura en toda su escala vertical, va a llegar a un punto en el cual su estado de saturación, es decir, la cantidad de agua líquida que surge a partir del vapor que se enfría, va a ser lo suficientemente para formar gotas, o gotitas más bien. Entonces, esta temperatura es importante y va regulando tanto su temperatura interna de esta parcela que mencionábamos con el gradiente real, digamos, lo observado, va a hacer que esta cuestión sature y que se adapte a su entorno y por lo tanto transforme su estructura interna a otro compuesto, como ya hablábamos de la gota en su estado condensado. Ahora, estas cuestiones siempre van variando, no son inmediatas, es decir, una parcela puede ir subiendo, puede ir bajando, son más bien es un equilibrio difícil de ir viendo segundo a segundo. No obstante, si tenemos claro que existen gradientes que nos indican qué sucede si la parcela sigue su escala vertical, ¿cierto? Y por lo tanto se encuentra en un estado subsaturado. Cuando esté saturado va a ser nuestra estrella, digamos, el punto que queremos llegar, porque va a ser ahí cuando precipite. No nos vamos a detener, como dije antes, en el álgebra,
pero hay distintas maneras de calcularlo. La humedad relativa en particular es beneficiosa debido a que tiene una relación con lo que vamos a ver a continuación, que es lo que nosotros llamamos el proceso de enfriamiento y humidificación. En particular, las parcelas llegan a un estado que se llama el NSA, que es el nivel de condensación por ascenso, donde podemos ver que se alcanza una cierta temperatura, que es la temperatura de rocío, y que tiene que ver con el proceso de enfriamiento de las parcelas o de la atmósfera también, hasta llegar a su punto de saturación, que podemos ver aquí en la línea superior, donde ya esta agua se encuentra en su estado líquido y por lo tanto su naturaleza y los gradientes a los cuales ella se relaciona también cambian. Quizás sea un poco enredado, pero va a estar respaldado ahí en los posts anteriores y también los futuros. Con lo que hay que quedarse en el fondo es que el nivel de condensación por ascenso, es decir, el punto a partir de los cuales la condensación se desarrolla y tenemos nuestras microgotitas, va a depender de las condiciones de humedad del ambiente que imponen una especie de forzante sobre el sistema. Es decir, si tenemos mucha humedad en nuestro ambiente, obviamente va a ser más fácil que haya precipitación y condensación. Por lo tanto, todo este proceso es un poco engorroso, pero hay que quedarnos con dos ideas centrales. Hay dos gradientes térmicos para nuestras parcelas que nos interesan. Uno es el gradiente saturado, que tiene relación con el gradiente o el cambio de temperatura según si la parcela ya contiene agua líquida, o bien el gradiente seco, que asumiendo que contiene muy, muy poca cantidad de agua en este estado. Por lo tanto, estos gradientes son distintos y cuando una parcela, una cantidad de aire, se eleva, está haciéndolo por su gradiente seco. Pero al llegar al nivel de condensación por ascenso, esto se transforma. Ahora, como podemos ver en esta figura, eh, en todo momento nuestra parcela sigue un camino adiabático, es decir, no hay intercambios de calor, que es una aproximación bastante aceptable para sistemas muy pequeños y que en el fondo están en contacto con otras parcelas. Esta aproximación es bastante usada y tal como podemos ver, luego del NSA comienza un nuevo camino para la parcela, que es el saturado, que como podemos ver tiene un gradiente, una pendiente distinta a la anterior. Y en el fondo, porque en este punto en el cual la parcela transforma su contenido de agua en estado líquido, se libera calor latente, se libera energía interna. Por lo tanto, esto va a hacer un aumento de la temperatura en el exterior al enfriarse y esta liberación de calor hace que su naturaleza cambie y por lo tanto todas sus transformaciones sean distintas. Ok, so llegamos a un punto en el cual entendemos que a partir de cierto nivel en la temperatura que está sujeto a condiciones de presión, de densidad, ¿cierto? Hay un nivel a partir del cual condensa. Eso es lo clave. Ahora, ¿qué regula eso? Hay distintos procesos que lo elaboran. En primer lugar, tenemos el clásico, el orográfico, que es el que ya vimos en Geofísica Libre en la semana pasada, y que en el fondo es por una forzante del continente al chocar la masa de aire que obliga a que nuestras partículas en un estado adiabático asciendan y lleguen hasta un cierto nivel de altura a partir del cual hay precipitación. Esto es forzado, digamos. Aquí hay una componente externa, podríamos llamar, que obliga a que exista saturación y llueva. Y no es necesariamente natural, entre comillas, que sí vendría a serlo el ascenso convectivo, donde solamente las propiedades físicas de cada parcela con su entorno van adaptándola hasta el punto que enfría tanto y luego precipita. Entonces aquí ya tenemos una diferencia. Por otro caso vendría a ser el ascenso frontal o los frentes, que es lo más clásico que se ven en Chile para la lluvia extensa, que en el fondo una gran masa de aire polar o frío, no sé, hay muchas formas de llamarlo, que se enfrenta a una masa de aire más cálido. Y aquí, tal como en las placas terrestres, las capas más densas de la litosfera subductan en este caso oceánicas, por debajo de aquellas menos densas, sucede exactamente lo mismo con las masas de aire frío y aire cálido.
Y esto permite, ¿cierto?, que las masas de aire lleguen a niveles más altos, cargados de una humedad mucho más abundante y por lo tanto eventualmente precipite. Em, Hay mucho en lo cual ahondar aquí, pero en el fondo quiero llegar a otro punto que tiene que ver con la estabilidad. Esto que nosotros estábamos viendo antes de los gradientes térmicos es lo que se estudia como inestabilidad. Ahora, esta inestabilidad que existe en la atmósfera, en el fondo tiene relación del gradiente propio de la parcela según su estado de saturación con el gradiente externo, digamos, del sistema completo. Si el gradiente es más bajo, de la parcela va a estar en un estado inestable y se va a ver obligado a subir, obligado al ascenso, subiendo y eventualmente precipitando. Eso es lo que sucede para los días lluviosos, digamos, sin presencia de frente, donde la inestabilidad es lo que genera que esta parcela siga en su camino por el gradiente y se produzca la lluvia. Ahora los días normales de sol donde no hay nubes o abundante nubosidad, es porque son días más estables, donde el gradiente térmico está más bien regulado y donde el ascenso adiabático de las parcelas no se produce hasta un nivel de condensación eh, y por lo tanto no existe precipitación. Y como veíamos bien, este NSA dependía también de la humedad y de la temperatura. Por lo tanto, hay muchas cosas que regulan estos fenómenos y en el fondo hay diversos caminos, como podemos ver en la figura, donde nuestras parcelas pasan de estados estables a estados inestables. Puede ser, por ejemplo, que el ascenso orográfico genere un estado de inestabilidad a mayor altura, pese a que nuestra parcela haya estado antes en una forma estable y por lo tanto pueda subir más tranquilamente tras llegar a la cima de la cordillera. Son muchos de los casos que suceden aquí en los Andes sudamericanos. Con lo último que les quiero dejar es un poco con información de las nubes y de las gotitas que las contiene ella. Ya vimos más o menos su naturaleza, qué es lo que originaba su precipitación o su cambio de estado. Pero estas gotas de nube tienen distintos tamaños y harto de ello tiene que ver con los núcleos de condensación, que son en el fondo aerosoles, sales, digamos, materiales que permiten que el agua condense alrededor de ellos, digamos hidrofílicos, y que van creciendo, van creciendo, van creciendo más en mayores grados de inestabilidad porque hay mayor probabilidad de choque entre las gotitas y por lo tanto un fenómeno que se llama coalescencia, donde las gotitas se juntan y genera que éstas vayan creciendo y eventualmente acaparando las gotas más pequeñas, ¿cierto? Porque como es más grande tiene más probabilidad de chocar con otras. Entonces, una nube en el fondo es una cuestión tan interesante porque es un sistema completo, un zoológico increíble de cosas que suceden en su interior. Y en las cápsulas siguientes vamos a ir revisando qué es lo que sucede específicamente, qué son estos aerosoles, qué es más en concreto los gradientes adiabáticos, qué es una parcela, que también son cosas quizá no muy conocidas. Y así que eso sería todo. A mi fondo, Maras Moray, dejo un dato por ahí. Los incas utilizaban estos conocimientos del clima sobre sus terrazas para originar microclimas internos y que les permitieran mejores áreas de cultivo y por lo tanto tener cultivos tropicales en zonas áridas, por ejemplo, incluso. Voy a dejar ahí un link también para información de Maras Moray. Si hay preguntas, por favor háganmelas saber. Y nada, eso. Espero que estén muy bien. eh, que si hay incertezas también me corrijan. Ahí hay buena disposición de parte del equipo con respecto a eso. Y bueno, muchas gracias por la presencia y la atención. Eso. Chao.